Con todos nosotros a Vicente Fuentes y a Javier Pérez Nieto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema muy sugerente. Todos sabéis y conoceréis perfectamente lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York. También lo que ocurrió en el Pentágono, en Washington. Todos conocéis los grandes acontecimientos, la conspiración que hubo detrás, la teoría oficial y la teoría de la conspiración. Pero hay un dato del cual muy poca gente sabe. Y es que el 11 de septiembre, en aquellos atentados, se pudieron ver muchos ovnis. Vicente Fuentes escribió un libro el 11 de septiembre del año pasado titulado... Muy buenas Vicente, noches, JL. ¿cómo Un se... placer estar en tu programa. Buenas noches. Buenos días. Y buenos días, Javier, que por cierto, no te he presentado, pero no nos has dado oportunidad de saludarte. Adelante, Javier, ¿qué tal estás? Buenas a todos, bien, estoy bien. Muy bien. Bueno, Vicente, vamos a ver. ¿Hubo ovnis el 11 de septiembre del año 2001? Así es, ¿Aparecieron ovnis? JL. Tras una investigación que me ha llevado más de 10 años, yo puedo afirmar, debido a las pruebas gráficas y a todos los documentos que he podido tener acceso en estos años, que más de 10 objetos voladores no identificados estaban presenciando el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en el preciso momento en el que estaba ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Se produjeron decenas de vídeos, centenares de fotografías, y es muy curioso porque ocurre en este caso el denominado efecto atención. Nosotros no podemos hacer otra cosa nada más que mirar las Torres Gemelas, el fuego, los aviones que vienen volando a más de 800 kilómetros por hora. Es el efecto atención el mismo que ocurre con el asesinato de Kennedy. Tú no puedes mirar otra cosa que no sea a Kennedy y a su mujer, pero no te das cuenta de lo que pasa alrededor. Con las Torres Gemelas ocurre exactamente lo mismo. No puedes hacer otra cosa nada más que mirar ese hipnotismo del horror, esas llamas, la gente tirándose por las ventanas, el propio impacto que es ver cómo un avión entra en Manhattan en dirección hacia una torre. Y mi labor como investigador ha sido intentar obviar todo esto que he hablado y quedarme con el entorno. Y es muy interesante porque en ese entorno pude descubrir varios objetos voladores no identificados que se corresponden con esferas luminosas que son del mismo tipo además que las que se graban en el espacio, en la NASA, cerca del Sol, que se graban básicamente el 78% de los casos actuales de ovnis son ese mismo tipo de esferas. Y fue interesantísimo, efectivamente. Los crop circle también. Los crop circle también. Y fue interesantísimo poder comprobar desde diferentes perspectivas, diferentes ángulos, diferentes, por tanto, cámaras, obturadores, diafragmas, situaciones y personas detrás de esas situaciones, pues fue impresionante poder comprobar que aquellos objetos, en el mismo momento y en el mismo lugar, y esto ocurre en varios instantes del atentado, aparecían ya, como os digo, desde diferentes ángulos. Y claro, es muy interesante el hecho de que la censura que ha tenido todo este tema, porque si os dais cuenta, los siguientes 2-3 días, a partir de los atentados contra las Torres Gemelas, las cadenas norteamericanas estuvieron censurando muchas de las cámaras que previamente, al principio, empezaban a emitir. Empezaban a publicar muchas perspectivas. No, después de 2-3 días empezaron a dejar de aparecer muchas cámaras. Y yo siempre me pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué siempre estoy viendo el mismo ángulo? Y empecé a buscar las grabaciones originales, empecé a contactar con los fotógrafos profesionales que estaban detrás de esas fotografías, o incluso de gente normal que estaba fotografiando aquello de una manera completamente fortuita, ¿no? Y me di cuenta de que aquello existía y aquello Vamos a ver. Vamos por partes. O sea, no solo aparecen fotografías, aparecen filmaciones de estas esferas y también testimonios yo de las hecho mismas. pude descubrir, pude presenciar en directo cómo el día 14 de septiembre del año 2001, en un reportaje de televisión española,
bueno, pues imaginaros, ¿no? Después de todo lo que había pasado, ¿no? Pues empezaban a aparecer las historias de casualidades, ¿no? Esos golpes de suerte que hacen bueno, pues que algunas personas de Nueva York no cogieran el avión aquel día. O gente que no fue a trabajar porque se puso mala de repente, o que no llegó porque no llegó el metro en aquel momento y se salvó, ¿no? Esas casualidades, esos puntos de vista así del misterio, empezaban a ser tratados en aquel reportaje, ¿no? Se hablaban también de psicofonías en la zona cero. Y en aquel reportaje del 14 de septiembre de 2001 se hablaba también de avistamientos de ovnis. Algunos testigos hablaban de que habían visto ovnis, ¿no? Y entonces, claro, yo me pregunté, ¿cómo es posible que un norteamericano tan afectado como cualquier persona de bien, bueno, ante las imágenes, pues todos resultamos afectados? ¿Cómo es posible que un americano en aquel momento dijese una cosa así? Pues sería porque algo raro habría visto. Y si algo, claro, efectivamente, y si algo raro había visto, entonces eso significaba que tenía que haberse quedado reflejado en las cámaras, en las fotos y en los vídeos. Así. Efectivamente. Vamos a ver, tú has tenido ocasión de revisar esos vídeos, de ver las fotografías, y has podido constatar que desde distintos ángulos se aprecia ese mismo objeto. Sí, incluso... No es suciedad que pueda haber en la grabación, sino que efectivamente hay un objeto. Ese objeto o esos objetos, esas esferas, ¿se mueven o son estáticas? Diferentes instantes donde se llegan a ver ovnis en el atentado contra las Torres Gemelas. Quizá el mejor de todos es en el momento en el que el segundo avión impacta contra la Torre Sur. No podemos olvidar que el primer avión solamente es reflejado por una cámara, efectivamente, por una cámara, sí, periodistas franceses que estaban haciendo un reportaje al cuerpo de bomberos de Nueva York, ¿no? Y que fortuitamente, bueno, pues estaban en una calle aledaña y consiguen levantar la cámara y graban al primer avión, ¿no? Pero es que, claro, en el segundo avión había decenas, cientos de personas con sus cámaras grabando, ¿no? Y es muy curioso porque justo en el momento en el que el segundo avión impacta contra el World Trade Center Sur, se puede ver perfectamente cómo hay, a una distancia más o menos de unos 200 metros, hay un ovni que consta de dos esferas de luz y que tiene movimiento, se mueve hacia el norte. Es interesante porque eso lo grabó la cadena CNN. O sea, es decir, no estamos hablando de una cadena que sea capaz de en directo, de hacer un montaje de ese tipo, ¿no? Bien. ¿Cuántos ovnis se llegaron a grabar aproximadamente en las Torres Gemelas? Porque en el Pentágono también debe haber algo, ¿no? Hay una fotografía bastante extraña de un objeto metálico, aparentemente metálico, pero que refleja bastante luz, que estaría entre la humareda del Pentágono. Pero sí, eso sí es cierto que yo no sé de dónde viene esa fotografía. No tengo la fuente, ¿no? E incluso hay alguien que grabó un ovni saliendo del centro del Pentágono con una cámara del teléfono móvil. Lo que pasa es que yo no tengo realmente la fuente de esa fotografía ni de ese vídeo, ¿no? Entonces, efectivamente. O sea, que no nos da demasiada fiabilidad, pero el caso está ahí. Habría que seguir investigándolo, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta, Javier? Está ahí vamos a darle un poquito de... ¿Tienes alguna cuestión, Javier? Pues sí, tengo varias cuestiones. Bueno, pues la primera es que hemos hablado de que realmente hubo ovnis en el 11S. Esto a mí me lleva... Perdón que hable tan despacio, pero es que como últimamente la cabeza me va muy rápido, más rápido que la boca, tiendo a equivocarme. Entonces, me lleva a hacerme una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué finalidad? O sea, ¿por qué aparecer, vamos a decir, a plena vista? O sea, aunque, claro, como dices tú, esa hipnosis del horror nos va a impedir verlo, pero a posteriori se verá. Es una pregunta muy interesante, Javier, porque aquí habla de la motivación del propio avistamiento, ¿no? Y tenemos que hablar de dos partes muy diferenciadas. Una, teniendo en cuenta que el fenómeno ovni
tiene capacidad, al menos este tipo de tecnología, este tipo de esferas, este tipo de objetos, tiene capacidad para hacerse invisible a nuestra vista. Entonces, ¿por qué se ven perfectamente en el espectro del ojo humano? ¿Por qué queda reflejado en las cámaras? La motivación podría ser porque hay una intencionalidad detrás que quiere hacer que nosotros lo veamos. Es decir, se dejan ver perfectamente, ¿no? Eso es. Sí, que ellos mismos de alguna manera quieren que quede reflejada su presencia. Sí. Vamos a ver, yo te voy a hacer otra pregunta. Tengo entendido que en otras situaciones también dramáticas de la historia han aparecido ovnis. Y por ejemplo me refiero al lanzamiento de las bombas atómicas. Creo que hay una misteriosa fotografía en la que aparece uno o dos ovnis en la columna de humo que produjo una de las explosiones. Sí, ¿eso me lo puedes confirmar? Y más aún, es el mismo objeto que se ve en el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero es que más aún, es el mismo objeto que se ve en las fotografías de la Segunda Guerra Mundial, los llamados Foo Fighters. Es decir, esa tecnología da la impresión, como investigador sí que podría asegurártelo, que siguen todos y cada uno de los conflictos bélicos que ocurren en la Tierra, en nuestra civilización. ¿Por qué? O sea, que están en los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Y hablábamos antes de por qué, un poco, ¿no? La motivación. Hombre, en aquel momento en las Torres Gemelas estaba ocurriendo un hecho histórico, ¿no? Había cientos de cosas para analizar. ¿Cómo funcionan los medios de seguridad ante una situación de caos? ¿Cómo son las decisiones personales de cada ciudadano de Nueva York que se vio envuelto en aquello? ¿Cómo funciona nuestra arquitectura y nuestra ingeniería? Es decir, ¿cómo llega a colapsar las Torres Gemelas? ¿Por qué llegan a colapsar? Más aún, ¿qué tipo de decisiones se ejercen? Es decir, ¿quién es valiente? ¿Quién es cobarde? Podría ser un estudio humano de una magnitud absolutamente colosal, ¿no? Y desde luego, por el posicionamiento que tienen los objetos, esta teoría se podría corroborar, porque era un posicionamiento prácticamente militar. ¿Por qué digo esto? Existen varios ovnis que se ven a diferentes alturas. Quizá uno de los más interesantes sea uno que está a 1 kilómetro de altitud, ¿no? Ese kilómetro de altitud le da perspectiva sobre todo lo que está pasando debajo de él. Puede controlarlo absolutamente todo, ¿no? Sí. Otros, por ejemplo, hay 3 que están estáticos y que están... Sí. ¿Qué tamaño les has asignado, más o menos? No puede tener más de 8 metros, tenían? 8 o 9 metros. No puede ser mayor. Sí, es una pero... esfera importante. Que puede haber más esferas pequeñas que no han podido llegar a ser grabadas debido a la resolución de las cámaras. No podemos olvidar que en el año 2001 la tecnología de grabación no era una alta definición como lo que podemos tener ahora. Eran fotografías de 4 o 5 megapíxeles, lo que más o menos podía estar al alcance de cualquier persona, ¿no? Como mucho. 4 o 5 como mucho. En el año 2001 andaban en 2 megapíxeles, 3 como mucho, 5 ya eran cámaras muy especiales. Sí, efectivamente. Y además es curioso porque si revisamos los libros de historia vemos que a muchos grandes conquistadores se les tenían apariciones divinas en momentos concretos. Veían, pues no sé, podemos acordarnos de Carlomagno o podemos acordarnos, por ejemplo, del que unificó el emperador romano que unificó el imperio con la religión cristiana, Constantino. Por ejemplo, Constantino cuando vio una supuesta cruz en el cielo conformada y que le dio la consigna de que para vencer a sus enemigos debería seguir una serie de instrucciones. A lo largo de la historia están apareciendo. Es como que formaran parte de la misma, como que monitoreasen la historia de la humanidad a ciertos niveles. Y es curioso porque aparecen en los momentos de mayor dolor. Yo he comentado la explosión atómica de Hiroshima, pero estoy convencido de que en otros momentos históricos han aparecido estos extraños ovnis a todos los niveles. Vamos a ver, una pregunta más.
Mira, ¿tú recuerdas una grabación en la cual una serie de personas estaban en un helicóptero mucho antes del 2001? Exacto, en el año 2000. Y hay una chica, no recuerdo ahora su nombre, que curiosamente era una actriz, y esa chica en un momento dado apunta con su dedo hacia una de las torres gemelas, y esa chica hace que el cámara que está grabando la escena se acerque, haga un zoom sobre el borde del edificio de las Torres Gemelas y se ve medio ovni claramente, una forma discoidal. Entonces ese ovni sale disparado hacia la derecha de la imagen y la chica creo que grita algo así como "It's over there", está sobre allí, está en aquella parte. El camarógrafo gira rápidamente y efectivamente se ve al ovni situado en otro punto. Y entonces el ovni hace un movimiento de cercanía a una gran velocidad hacia el helicóptero, luego hace un giro repentino y el escape, la velocidad de fuga hace que genere incluso vapor de agua, se puede ver debido al calentamiento de la superficie. Yo hice un cálculo en su día y descubrí que la velocidad de fuga era de 13 kilómetros por segundo. Estos cálculos se los envié a una persona que trabaja en la Universidad de Vigo, que me corroboró efectivamente que los cálculos eran correctos. Posteriormente hubo una cosa muy curiosa, y yo te cuento. Había un simposium de cine de ciencia ficción, sci-fi, que se hizo con la autoría de aquella grabación. Y la utilizó para la presentación de su simposium de cine de ciencia ficción, alegando que ellos habían sido los que lo habían hecho. Pero empezaron a aparecer cosas extrañas. Primero, la chica que sale allí hablando, no recuerdo ahora el nombre, ella niega todo eso. Dice que fue una grabación real, que nada estaba montado y que, bueno, en nada obedecía a algo que evidentemente, aunque ella fuera actriz, que le habían pagado para ejecutar ese tipo de escena. Posteriormente, después de un gran revuelo que hubo, tanto con la empresa de Sci-Fi como otro tipo de cuestiones adicionales, ella niega y afirma que sí, que me han pagado. Sí, efectivamente me han pagado. Posteriormente, y en base a ciertas presiones de algunos investigadores del fenómeno ovni mexicanos, concretamente Jaime Maussan, esta chica nuevamente cambia su testimonio y en petit comité dice que no. Dice, toda esa grabación es real. Es cierta, estuve allí y en ningún caso se estaba utilizando esa grabación para cabecera de ningún programa de ciencia ficción. Es algo real. Javier y Vicente, supongo que conoceréis la filmación de la que os estoy haciendo referencia. Fue impactante. Posiblemente sea de las mejores grabaciones ovni que existe. ¿Qué sabes de ello? ¿Sabes algo más? ¿Puedes añadir algún dato? ¿Qué relación tiene con el 11 de septiembre? ¿Se han visto más ovnis en las Torres Gemelas? Sí, bueno, yo lo que te puedo comentar, bajo mi experiencia estudiando ese vídeo, que lo he estudiado también muchísimo, es que existe una gran polémica detrás de la autoría de todo eso y si realmente era un fraude o no, ¿no? Yo lo que sí que te puedo decir, pues, Luis, es que aquel objeto, cuando hace el primer movimiento súbito, sale por una de las torres, se queda muy cerca y va hacia la derecha, ¿no? Se queda una condensación de vapor de agua alrededor donde estaba. Eso significa que la presión de vapor del agua, es decir, el agua que en el aire, pues hay un porcentaje de agua que es índice de humedad, ¿no? Eso significaría, si se llega a condensar, que la presión de vapor habría bajado considerablemente por un súbito incremento de velocidad, ¿no? Es decir, que si eso fuese un fraude, la persona que estaría detrás sabría perfectamente que tendría conocimientos de física y química avanzada, ¿no? Eso es. Exacto. Demasiado bueno. Es un montaje Hay demasiado otro dato bueno. que me parece interesante para evaluar, ya que el objeto se abalanza hacia el helicóptero, ¿no? Pero el volumen de aire que hay entre ellos tendría que desplazarse también a esa increíble velocidad. Y entonces debería de desestabilizar el helicóptero y hacer prácticamente, dejarlo, bueno, pues prácticamente en quits, ¿no? Eso no ocurre, pero claro, teniendo en cuenta que el fenómeno ovni también ocurre que se producen materializaciones y desmaterializaciones prácticamente súbitas,
podemos estar hablando de que se ha grabado por primera vez eso. Lo que pasa es que yo diferencio bastante lo que ocurre en el tema de los ovnis del 11 de septiembre de ese vídeo, porque no es la misma tecnología la que se graba, ¿no? Y son, sí, podría ser otra inteligencia, ¿verdad? La verdad. Yo sí que te puedo decir que hay una gran casuística de ovnis en Nueva York. ¿Por qué te digo esto? Por dos datos. Hay una empresa que se llama EarthCam, entre otras muchas, que tiene diferentes cámaras web, como la que estamos hablando ahora mismo nosotros, las tiene enfocadas a diferentes puntos de Nueva York. Sí. Incluso personas, que están en su casa, pues pueden conectar su cámara web, ¿no? Y enfocar pues una panorámica de Manhattan, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de veces en el último año y medio que se han llegado a grabar ovnis del mismo tipo que se ven en los atentados contra las Torres Gemelas sobre la zona sur de Manhattan otra vez. Es interesantísimo porque ahí está Wall Street, ahí está realmente el poder económico mundial, está ahí, ¿no? Y si yo tuviese que decir... Sí. Oye, otra cosa más, y ahora continúas. Mira, Javier, ¿a ti te suena una vez oír a Antonio Rivera hablar de una abducción? Sí. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Sí, de aquel hombre que salió, atravesó Cuéntanoslo. las paredes, los cristales. Cuéntanoslo. No recuerdo bien si era un hombre o una mujer, pero sí que era una persona a la que sacaron de un edificio. Era una mujer, ¿verdad? Y había Sí. testigos, ¿verdad? Y además alguno de ellos español. Y alguno de ellos español que de hecho era un político importante, incluso llevaba sus guardaespaldas. Sí, lo que pasa es que luego ese mismo político desmintió ser testigo de tal hecho. Lo que podemos esperar de un político, Javier. Como su nombre indica. Bueno, continuemos. Hay un silencio incómodo que se ha producido en estos momentos, pero ha sido totalmente casual. Bueno, pues sí, efectivamente, en el eje económico del mundo ocurren cosas muy, muy extrañas. Muy extrañas. ¿Qué más podemos aportar sobre este fenómeno? ¿A qué conclusión llegaste tú finalmente? ¿Esos ovnis realmente eran reales, valga la redundancia, o sencillamente eran objetos que podían formar parte de algún tipo de ilusión óptica? La conclusión a la que he llevado yo tiene que ver con el acompañamiento que el fenómeno ovni realiza a la humanidad desde que el hombre es hombre. Tenemos avistamientos grabados en piedras, en rocas, en cuevas, desde hace más de 8.000 años en Australia y un poco más adelante en Tassili. Tenemos reportes de la Edad Media, tenemos legajos, periódicos, diferentes pruebas a lo largo de la historia antes de llegar al siglo XX. Parece que el fenómeno ovni ha ido acompañando a la humanidad en los momentos cumbre. En el año, por ejemplo, 1986, cuando el transbordador Challenger explota en el aire, aparecen los mismos ovnis del 11 de septiembre, aparecen en el entorno de la explosión. Es decir, parece que están en todo momento presenciando nuestros logros, nuestros éxitos, nuestros fracasos, todo lo que ocurre de manera importante a la humanidad. Más aún, existe... ¿Están tripulados, o son sondas? Yo no puedo decir si realmente pueden estar tripulados o no. Eso creo que ningún investigador del mundo te lo podría llegar a decir, ¿no? Lo que sí que te puedo expresar es que existe una evidencia de que aquello estaba allí. ¿Por qué? Porque el fenómeno ovni está empezando a expandirse a nivel de información. Es decir, muchas personas graban lo mismo desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, cada vez va a pasar mucho más eso. Por ejemplo, tenemos un caso en Taipei, en Taiwán, en este mismo año, 2012, el 1 de enero de 2012, en las celebraciones de la Nochevieja, donde en torno al edificio Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, en una cuenta atrás que hay ante unos espectaculares fuegos artificiales en lo alto del edificio, en aquella cuenta atrás donde todo el mundo está dirigiendo su mirada al cielo, aparece también uno de estos ovnis del 11 de septiembre. Esos ovnis lumínicos, esféricos, de luminosidad blanca o amarilla, ¿no? Y fíjate qué curioso, JL, porque
aparecen cuando la gente está mirando al cielo. Esto es un hecho. Sí. Es decir, normalmente hay pocas personas en el mundo que se dediquen a observar el cielo, qué es lo que pasa con el fenómeno chemtrail o qué es lo que pasa con el fenómeno ovni. Pero da la impresión de que la inteligencia que está detrás de este fenómeno aprovecha cualquier momento donde la gente va a mirar arriba para aparecer. Estamos hablando, en el caso de Taipei, de los fuegos artificiales más impresionantes del mundo en Nochevieja. Hay más de 35 grabaciones diferentes de ese objeto. Además es curioso que digas esto, porque cuando hay grandes eclipses Sí. y la gente mira al cielo, Sí, aparecen mismo, también muchos ovnis. Eso es. Entonces, perdón, José Luis, pero ya termino. ¿Qué sería la motivación detrás de esto? Pues estar en un momento de la historia que será recordado durante generaciones. Es decir, cuando mis nietos vean las grabaciones del 11 de septiembre, de repente comprobarán cómo había unos puntos que estaban allí, estaban presentes, eran parte de la escena, pero parte no inclusiva, o sea, no estaban ni salvando ni dejando de salvar, no estaban interviniendo, solo estaban apareciendo. Efectivamente. Elementos extraños. Eso es. Sí, supongo que con los años, cuando la tecnología mejore y esas grabaciones puedan ser analizadas correctamente, se lleguen a conclusiones mucho más evidentes. Eso está claro. Pero fíjate, por ejemplo, cómo el staff mundial y los grandes medios de comunicación pueden manipular. ¿Vosotros os acordáis del asesinato de Kennedy, del que has hablado tú al principio, o has hecho una serie de comentarios? Cuando asesinan a Kennedy, se oyen varios disparos, el movimiento de la cabeza de Kennedy es muy evidente, y entonces habéis tenido ocasión de ver grabaciones en las que explican los diferentes ángulos de los tiradores, el número de tiradores que tuvo que haber, la posición de los mismos, etcétera, ¿no? Vemos como con el tiempo la tecnología nos permite descubrir, hacer una especie de trabajo forense de aquello que ocurrió. Digamos que avanza y bueno, pues se acaban de descubrir cosas. Posiblemente con el tiempo este tipo de grabaciones sean analizadas de manera más concreta y se descubran cosas mucho más interesantes, Bueno, pues no sé si tienes alguna pregunta más, Javier. Sí, claro que tengo un saco lleno de preguntas. Vamos a ver, hemos hablado de tecnología y yo me voy a centrar en una tecnología más mundana, o sea, la nuestra. ¿Es posible que dada el fácil acceso que tenemos hoy día a la tecnología, haya tanto avistamiento ovni, porque hay quien dice que es una oleada, precisamente no es que haya más, sino que siga habiendo los que ha habido siempre, sino que se estén documentando en un modo creciente, vamos a decir. Hay más documentación sobre avistamientos que el simple testimonio, como por ejemplo el que yo podría dar de avistamientos que he tenido, pero al no tener un dispositivo con el que filmar o fotografiar o tal, pues queda un poco en mi palabra contra la del oyente. Entonces, ¿tú qué nos puedes contar sobre eso? Eso es interesante, esta pregunta, porque yo lo suelo llamar ufología 2.0. ¿A qué me refiero a esto? Yo como investigador OVNI, conozco gente y la gente pues siempre me suele decir, tú te dedicas a este tema de la investigación, ¿no? Pues resulta que mi padre un día en el campo vio una luz que no pudo explicar, o resulta que mi abuela cuando era pequeña le pasó una cosa tal. Bien, eso durante años y años ha quedado pues como folclore popular, ¿no? Sobre habladurías, ¿no? Pero ahora estamos en el siglo XXI, todo el mundo tiene un móvil con cámara, gran parte de la población tiene un móvil con cámara. El acceso a las nuevas tecnologías es un hecho. Y gracias a eso podemos estar estudiando decenas de grabaciones cada semana en diferentes partes del mundo que estarían reflejando un fenómeno ovni que quizá siempre ha sido así, pero que jamás ha podido ser grabado como lo es ahora. Es decir, ¿podemos estar ante una oleada ovni a nivel mundial de cada vez mayor, de dimensiones prácticamente colosales? Pues sí, podemos estar hablando de ello.
Pero también tenemos que tener en cuenta que la gente ahora puede grabarlos, cosa que antes no podía hacer. Sí, efectivamente. Esa es la gran diferencia. Mira, verás. Fíjate hasta qué punto, y aquí te voy a dar un dato. Si coges YouTube y escribes la palabra UFO, te salen 296.000 resultados. Algunos podrán decir, bueno, muchas de las grabaciones serán repetidas, o quizás muchos de esos sean vídeos que hagan referencia a entrevistas, o imaginemos que el 30% de las mismas, 100.000, son grabaciones. ¿De acuerdo? Ponemos UFO, pero hay muchos idiomas en el mundo. Si pusiéramos OVNI nos saldría otra cifra. Y si pusiéramos OVNI en otro idioma, como se diga, por ejemplo, en italiano, que sinceramente lo desconozco, o ahora mismo no me acuerdo, o lo pusiéramos en alemán, veríamos que la cantidad de ovnis que se están grabando es enorme, gracias a esa tecnología que desde luego está siendo cada vez más popular. Como tú bien dices, quien no tiene un móvil, hoy en día, sobre todo en Occidente, que tenga la capacidad de grabar. Y eso es lo que nos está permitiendo obtener este tipo de grabaciones. Y luego hay una cosa adicional, veréis. Yo ahora, ¿tenéis algún mando a distancia ahí a mano? ¿Algún mando? Un mando a distancia. Echar un vistazo. Echa un vistazo. Tienes aquí uno, ¿verdad? Bien. Coge el mando a distancia y mira por la parte donde está la bombilla. Míralo tú. Míralo. Míralo. ¿Lo ves? Aprieta un botón. No, pero míralo tú. No nos lo enseñes. Míralo tú. Aprieta el botón. ¿Ves algo? No, ¿verdad? Bien. Ahora apúntalo hacia la cámara. Hacia la cámara web. Acércalo y aprieta el botón. ¿Qué ves? ¡Ah, magia! Entonces, nuestras cámaras de vídeo y nuestras webcam y nuestros teléfonos móviles graban algo que nuestros ojos no ven. ¿Es cierto o no es cierto? Lo podéis hacer todos. Coger un mando a distancia, mirad esa bombillita directamente y no veis nada. Incluso en la más absoluta oscuridad. No veréis nada. Pero si cogéis un teléfono móvil y cogéis una cámara de vídeo o cogéis cualquier dispositivo de grabación, ese dispositivo graba algo que vosotros no veis. Es por ello que en muchas fotografías aparecen extraños objetos que la gente no recuerda haberlos visto, sencillamente porque sus ojos no ven ese espectro, que no es otro más que el del infrarrojo. Pero nuestros sistemas de grabación lo ven. De esto, creo recordar que fue un mexicano o un norteamericano quien hizo un curioso experimento de grabación, en el que puso, me parece que se llamaba Bonilla, se llamaba Bonilla, José Bonilla, creo recordar. José Bonilla también. Sí, ¿recuerdas? Bonilla, sí. Bueno, pues Bonilla, que creo que es un hombre que está impedido, este hombre tenía una cámara de grabación de vídeo que grababa en el infrarrojo, a la luz del día. Es una tecnología forbidden o forbider. Ha sido prohibida, censurada. Fue eliminada a finales de los años 80, principios de los años 90 o mediados de los años 90. Había una serie de cámaras, concretamente 2 modelos, que los fabricaba una Panasonic y otra lo fabricaba Sony, con el famoso Night Shot. Ese Night Shot lo que conseguía era grabar de día el espectro del infrarrojo. Y grababan muchos ovnis, esas cámaras, objetos extraños. Curiosamente, hubo un montón de denuncias, y digo esto de montón de denuncias porque yo personalmente no vi ninguna, para retirar esa tecnología. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué las cámaras de vídeo actuales no graban el espectro del infrarrojo a la luz del día, solo en la oscuridad? Porque cuando se graba en el espectro del infrarrojo, y tú, por ejemplo, estás filmando a unas personas en una piscina, se ve a través de su traje de baño, parcialmente. Y se alegaba que se estaba utilizando esa tecnología para desnudar, entre comillas, a las personas. Es por ello que Panasonic y Sony decidieron eliminar esa tecnología. La retiraron de sus cámaras para evitar las consiguientes demandas. Vemos cómo el sistema crea un modelo que evita que cosas de esta naturaleza involucionen. No evolucionan,
De hecho, y os doy el dato, esas cámaras se siguen vendiendo de segunda mano y valen miles de dólares, porque son las únicas que pueden grabar el espectro del infrarrojo de día. Pues Bonilla lo que hizo fue colocar una cámara grabando en infrarrojo y otra cámara grabando sin modo infrarrojo al cielo, y se ve claramente, como en la zona del cielo donde apuntan, una graba objetos, esferas, orbs, y la otra no. Y voy más lejos. ¿Os acordáis de los famosos ovnis de México? Cuando aquellos aviones que estaban controlando la frontera entre México y Estados Unidos para evitar el narcotráfico, eran aviones militares. Los pilotos decían claramente que cuando ellos miraban hacia aquellos objetos de manera directa, no veían nada. Y solamente los veían cuando observaban en su monitor de grabación, veían clara y nítidamente unas enormes esferas agrupadas que estaban desfilando delante de ellos. El sistema les estaba dando demarcación de objetos que físicamente existían. Y sin embargo ellos cuando miraban no veían nada. ¿Por qué? Porque los ovnis se están escondiendo en el infrarrojo. Muchos de ellos. Y cuando nosotros con nuestros ojitos los vemos, es sencillamente porque ellos quieren que así sea. Ni más ni menos. Bueno, después de esta larga exposición que parece que me estoy autoentrevistando, ciertamente vemos cómo parece que el sistema retira tecnologías para que no se puedan hacer ese tipo de grabaciones. No obstante, hay un espectro residual del infrarrojo que, como has podido ver en tu mando a distancia, se puede grabar. Así es. Como adicionalmente, debo comentar que el caso que has dicho de México ocurrió el día 5 de marzo del año 2004. Es cierto. Aquella tecnología que se pudo grabar eran los mismos objetos de los que estamos hablando continuamente durante este interesante vídeo, que tienen capacidad para fusionarse entre sí, ¿no? No, por supuesto, estamos hablando de objetos esféricos, no hay ni alas, ni motores de propulsión, no tenemos ningún tipo de componente aerodinámico de la aviación actual. No, son esferas de luz, ¿no? Muy interesante el hecho de la censura que hay detrás de todo esto. Y es que esto lo comentaba anteriormente con Javier, ¿no? Que siempre que existe un gran caso de ovnis, inmediatamente después de que salga a la luz, si es muy importante, las cadenas generalistas pueden llegar a sacarlo, ¿no? Televisión Española, en su momento, pues llegó a publicar información, ¿no? y ponerlo en el telediario, ¿no? Pero en el mismo reportaje ya aparece sin ningún tipo de fundamento científico, siempre aparece un meteorólogo, la figura del meteorólogo, que rápidamente expone que son centellas o que pueden ser rayos en bola. A mí me gustaría saber qué tipo de centellas son capaces de ir en formación, ¿no? Y llegar a rodear a un avión militar y llegar a fusionarse entre sí y que lleguen a aparecer más de 35 minutos, cuando una centella, aparte que no aparece en formación jamás, y jamás tienen movimientos inteligentes, y jamás tienen formaciones simétricas, por supuesto, llegan a diluirse siempre en menos de 5 o 10 minutos. Aquel avistamiento duró más de 35 minutos. Eso es. O sea, llaman a un meteorólogo para que analice un objeto. Esto es un tanto absurdo. Y os cuento por qué. Porque los meteorólogos lo que hacen es, no salen, no se asoman a las ventanas de los centros meteorológicos para ver qué tiempo va a hacer. Imaginaos. Le llaman desde un instituto o desde un centro de comunicaciones y les dicen, los meteorólogos de esta zona, a ver, ¿qué tiempo pronosticáis? ¿Os imagináis al meteorólogo diciendo, espera un segundo que abro la ventana? Ellos no hacen eso. No observan el cielo tal y como nosotros lo pensamos. Ellos recogen datos, analizan esos datos, son datos empíricos, y llegan a conclusiones. Eso es como que si dijera que un astrónomo sabe mucho de ovnis. Eso es absurdo. Los astrónomos saben mucho de otras cosas. Y es posible que puedan decirte si aquel objeto es Venus, es Marte u otra cosa así. Pero nunca te podrán afirmar que es un rayo en bola o que, por ejemplo, es una esfera de gas producida por el fósforo o otro tipo de estupideces que alegan a este fenómeno. El fenómeno ovni es
real. Está entre nosotros, mucho más cerca de lo que pensamos y con una frecuencia totalmente desmesurada. Su horario, y entre comillas, y esto para que la gente lo sepa, de aparición, es a partir de las 3 de la mañana. A partir de esas horas, si usted accede a zonas, digamos, a zonas despobladas, las posibilidades que tiene de ver orbs, esferas, luces extrañas y fenómenos anómalos son muy grandes. Y si aquella zona a la que usted accede tiene tradicionalmente ha sido considerada una zona mágica, una zona donde ha habido una zona ritual, una zona en la que ha habido observaciones. Si tradicionalmente es una zona en la que se producen fenómenos extraños, las posibilidades que usted tiene de ver ovnis a esas horas son enormes. Y como botón de muestra, no sé si habéis oído hablar de la figura de los famosos UFO Hunters, sí, los cazadores de ovnis. Esta gente caza ovnis. Hace un cálculo de la zona que tiene que ir, a las horas a las que tiene que ir, y lleva un equipo adecuado y graban ovnis. Y lo están haciendo con bastante asiduidad. Es una especie de deporte, y vamos a utilizar este lenguaje, que se está popularizando en Estados Unidos. Por cierto, aquí en España también. O sea, hay una serie de UFO Hunters. Bueno, llevamos con el programa 40 minutos largos. Yo no sé si tienes alguna pregunta, Javier, algo más que añadir. Nos puedas... Bueno, sí, podría, pero dada la longitud del vídeo solo haré una última pregunta. Ya que hemos hablado de tecnología, hemos hablado de esta luminosidad con este ilustrativo ejemplo que acertadamente ha propuesto José Luis, a mí me gustaría preguntarte, Vicente, porque los ovnis, y como yo he podido ver, por ejemplo, en el 11S, y otros avistamientos que he tenido, incluso aquella portadora que aparecía y desaparecía, ¿tú crees que esta luminosidad que tienen los ovnis tenga algún tipo de relación con los mismos, con lo que estén realizando, que sea, por ejemplo, un efecto Doppler, por ejemplo, de su propio movimiento, como hemos visto antes que la supuesta filmación se producía un shock sónico, o cosas similares? Sí. ¿Tú Mira, yo te puedo comentar, contar? más del 80% de los avistamientos actuales tenemos esferas que son blanco-amarillas, ¿no? En muy pocos casos tenemos esferas rojas o, bueno, también se puede llegar a ver blanco, amarillo, naranja. Ese sería el espectro más normal, ¿no? Es cierto que se han llegado a ver Sí. esferas rojas o esferas de otros colores, como verde o morado. Es bastante extraño, pero se ha podido llegar a ver, ¿no? Yo siempre hablo del apasionante tema de la motivación, y es que algunos avistamientos serían absurdos. Hemos estado hablando de avistamientos en momentos cumbre de la humanidad, ¿no? Pero, como bien decía José Luis, los avistamientos ahora mismo se están generalizando por todo el mundo. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué tipo de experimentos podrían estar realizando? Si analizamos los vídeos de ovnis actuales, tenemos muchos tipos, ¿no? Quizá uno de los más interesantes sean los ovnis del tipo Flasher. Flasher, que son, bueno, pues que tienen diferentes cambios de intensidad, como si fuesen códigos Morse que están enviando quizá hacia otro objeto, quizá sí, hacia personas que estemos en las ciudades mirando, ¿no? Eso es interesante porque además de los posibles experimentos que pueda estar haciendo ese objeto a esa altura, a esa presión y a esa temperatura, en ese espacio de tiempo y en ese lugar, además de eso, da la impresión de que aprovecharían estar ahí para que la gente los pudiese ver, o incluso para seleccionar qué gente puede verlos y qué gente no, dirigiendo así sus haces de luz, su efecto flash. El efecto Doppler que has comentado, sin ninguna duda, la tecnología digital hace que algunas grabaciones no presenten los colores exactos de esa tecnología. Pero sí que te puedo decir que lo normal es presenciar avistamientos de colores blanco-amarillos, porque parece ser que ese es el color propio de esa tecnología, al menos bajo nuestro espectro de visión. Eso es. Verás, hay una cosa que quiero añadir ya para finalizar.
es una cosa curiosa. Si veis la historia de los ovnis y cogéis las primeras fotos, parece que esa tecnología ovni, o esos diseños, voy a utilizar la palabra diseños, están en consonancia con la tecnología humana. Vemos unas extrañas formas de sombrero mexicano en las primeras fotografías en blanco y negro, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX. Vemos cómo van evolucionando a formas discoidales, más o menos vetustas. Vemos cómo van evolucionando a formas discoidales tipo adamskiano, con esferas en la parte inferior. Vemos cómo van evolucionando, e incluso, no sé si os acordáis en los años 70, de los años 90, de los llamados polimórficos. Eran ya, o sea, ya habían llegado a una evolución muy, muy grande. Parecían amebas que cambiaban de forma, incluso figuras geométricas que se volvían esferas. Y hemos llegado a un momento en el cual, bueno, pues se están viendo cosas muy surrealistas ya. Pero lo que se mantiene y lo que realmente perdura es la esfera. Siempre ha estado ahí. La esfera de luz. A lo largo de la historia, sin modificar. Incluso, bueno, pues como sabéis, las llamadas luminarias, que ya hicimos referencia en el anterior videoprograma, cuando habláramos de los círculos de las cosechas, que están ahí muy presentes a lo largo de incluso de la antigua mitología y de los antiguos, bueno, pues cuando se hablaba de los elfos, de los gnomos, y cuando se hablaba de todo este tipo de entidades, esas esferas de luz, bueno, pues ahí aparecían y aparecen en bastantes relatos e incluso algunos de ellos, bueno, pues cuentos para niños aparecen este tipo de cuestiones. Bueno, pues nada más. Yo creo que después de estos aproximadamente 50 minutos o 40, no tengo el cronómetro en marcha, no sé decirlo con exactitud. Bueno, pues hemos hablado sobre los ovnis del 11S, sobre el fenómeno ovni en cuestión, sobre todo lo que rodea ese fenómeno, pero hay una cosa que siempre se nos va a quedar ahí. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? Y esa es la auténtica, la más importante de las preguntas. Porque lo demás es anecdotario. Nos guste o no decirlo así. Y es importante ese anecdotario que nos confirma. Pero la pregunta es, ¿quién, por qué y qué objeto tienen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nos vigilan? ¿Por qué hacen esa presencia? Y desde luego, ¿por qué quieren que aparezcan y sean grabados? Bueno, pues nada más, Vicente, Javier Pérez Nieto, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto. No, gracias. Adiós, adiós. Eso es todo.